con el apoyo transversal de distintos partidos políticos, se logró el acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar la creación de una comisión investigadora por el crédito con aval del Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión investigadora? Queremos conversar con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Por qué se hace necesario una comisión investigadora para analizar el tema del CAE, considerando que lo que muchos plantean y se viene discutiendo desde hace tiempo es que hay que ponerle fin al CAE? Sí, la verdad es que nosotros creemos que hay que ponerle fin al CAE y hoy en día ya casi todo el mundo cree que hay que ponerle fin al CAE. El problema es que el CAE ha generado un nivel de endeudamiento en más de 1 millón de chilenos que es sumamente relevante para entender cómo funciona la vida de una generación entera de chilenos que cuando llega a la vida laboral ya tiene una mochila súper pesada que le impide a veces acceder al arriendo de un departamento, que le impide acceder a ciertos subsidios, que lo deja en DICOM, que lo puede terminar incapacitado para tomar una línea telefónica o incluso, como un par de casos, en el suicidio. El problema es que la deuda estudiantil en general, inclusive más allá del CAE, incluye cuestiones que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, los pagarés que el alumno autoriza para que la universidad, ¿cierto? O sea, para que el banco lo firme con la universidad. El tema de los créditos internos de la universidad, recordemos que el CAE, en general, los créditos cubren lo que se llama el arancel de referencia, pero no el arancel real. Esa diferencia muchas veces era cubierto por créditos internos de la universidad, quién sabe con qué tasa de interés. ¿Pero esta comisión se va a dedicar solamente al CAE o también a todos esos créditos? A todo el tema de la deuda universitaria en general. Es más amplio que solamente el CAE. ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque el crédito aval del Estado fue una política pública desastrosa, pero desastrosa para los estudiantes, desastrosa para el Estado, desastrosa para todos, ¿ya? Eso pese a que quienes lo defienden dicen que pudieron estudiar muchos más alumnos gracias a la creación del CAE. Yo conozco ese argumento y yo diría dos cosas. La primera es que no es tan cierto porque la curva de ascenso de la cobertura de la educación superior ya venía en un alza. Y es difícil establecer cuán relevante fue el crédito aval del Estado para el surgimiento. Sin embargo, yo no descarto que haya influencia del CAE en ese aumento de la curva. Pero la pregunta es cómo. ¿A qué costo? ¿En qué condiciones? Te lo pongo con un ejemplo súper concreto. Las casas Copeva también aumentaban la cobertura de las viviendas. ¿Queremos casas Copeva? No, pues si las cosas hay que hacerlas bien y no tienen una sola dimensión. Ahora, con respecto a la comisión, esto es súper importante. La presidenta Bachelet hizo un proyecto para terminar con el CAE, ¿cierto? El ministro Varela lo retiró y anunció que en 90 días más, esto fue hace 9, así que le quedan 81, va a presentar un nuevo proyecto de crédito que básicamente lo que va a hacer es unificar lo que era el crédito, el Fondo Solidario, ¿cierto?, con el crédito aval del Estado. De hecho, hubo ya una idea de ponerle el CAE en la primera administración de Sebastián Piñera. El año 2012, sí. El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto que al parecer es similar al que viene en 81 días más. ¿Por qué esto es relevante? Porque nosotros como legisladores, en 81 días más, nos vamos a tener que ver enfrentados a legislar sobre la nueva forma de hacer crédito. A mí no me gustan los créditos para la educación. Yo postulo la idea de la educación gratuita. Sin embargo, sabemos que este gobierno cree en los créditos. Como nuestros antecesores que legislaron un crédito hicieron un desastre, yo me veo en la necesidad como legislador de hacer la tarea en serio y querer recabar toda la información que existe sobre la situación de la deuda universitaria. La pregunta aquí es, ¿por qué algunos se pusieron tal saltones si lo único que queremos es información? Justamente lo que quería preguntar. Porque, a ver, esta es una comisión a la cual se sumaron o apoyaron en su creación tanto del Frente Amplio como también desde Chile Vamos y algunos representantes del PPD. Pero desde el Partido Socialista, por ejemplo, cuestionaron este hecho. Incluso algunos decían que finalmente el Frente Amplio se transformaba en una fuerza colaboradora del gobierno por impulsar esta comisión investigadora. ¿Qué les parecen las críticas? Lo primero que quiero decir es que esto es una iniciativa del Frente Amplio. De hecho, más en particular de la diputada Camila Rojas. Ella fue la que lo impulsó y es quien yo espero que presida esta comisión, que además ella fue una gran luchadora social por la educación siendo presidenta de la FECH. En segundo lugar, yo no entiendo la polémica, porque evidentemente todos estamos de acuerdo en que esta política fue desastrosa, todos estamos de acuerdo en que no contamos con la información suficiente para poder legislar con respecto a la deuda, y ojo con un problema. El movimiento estudiantil propone, ¿cierto?, condonar la deuda. El gobierno no cree en condonar la deuda. Entonces, saber el estado de la deuda es fundamental para ponernos a debatir si condonar o no la deuda, ¿ya? Yo no entiendo. El otro, la transversalidad. Es tan sólido el argumento de que necesitamos la información para poder legislar que se sumó, independiente que es una iniciativa claramente del Frente Amplio, porque es nuestro mandato
Nosotros nos mandaron a la Cámara de Diputados a divertirnos, nos mandaron a solucionar situaciones como esta, pero es tan evidente que necesitamos esa información que se sumó el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, hay radicales, y hay RN y hay UDI. Sí. ¿Ya? Ahora, dentro de los que salieron a criticar está también el exministro de Educación, Sergio Vitar, que fue en su periodo donde se creó el crédito con aval del Estado, y él decía, me parece un poquitín raro que un grupo que se llama autonomista se ponga de acuerdo con la UDI, precisamente para impulsar esta comisión. Sí, yo le diría al ministro Vitar que a mí me parece bien raro que él, siendo ministro de Estado, se haya puesto de acuerdo con la banca de la forma en que lo hizo para favorecerla con este crédito. Entonces, yo le diría que él más que nadie tiene que tener cierta cautela. Pero a mí más me parecen extrañas las críticas del Partido Socialista, que dice que estamos haciendo colaboracionismo con el gobierno. Yo, sinceramente, primero, me parece extraño también porque durante los años 90 y 2000, creo que después rectificaron en algo su camino. Ellos fueron los que profundizaron el modelo mercantil de educación. Y justamente, si no hubieran hecho eso, nosotros no estaríamos necesitando este tipo de comisiones. Pero además, si usted lee, si usted en su casa leen qué es lo que queremos con la comisión, se establece básicamente conseguir información. ¿Cuántos morosos? ¿Cuánta plata? ¿Cuántos bancos? ¿Cuántas recompras? ¿Cuánta plata ha perdido el Estado? Y no sé por qué el Partido Socialista se pone tan saltón y tan nervioso y se pone como defensor del crédito naval del Estado. Nosotros queremos información. Ahora, si hay responsabilidades políticas, las habrá. Somos todos ciudadanos y tenemos que señalar quiénes creemos que estuvieron bien y quiénes creemos que estuvieron mal. Pero yo no sé por qué el Partido Socialista se pone tan saltón. Mi hipótesis es que el Partido Socialista, post salida del gobierno, está en un profundo periodo de reflexión interna de qué hacer en este periodo y mientras tanto espera que nadie haga nada. Yo no puedo quedarme quieto porque en 81 días tengo la obligación constitucional de ponerme a discutir con el gobierno un nuevo proyecto de crédito. Y para eso necesito la información. Para conseguir esa información dentro de esta comisión, ¿se debiese invitar al expresidente Ricardo Lagos? Fue en su periodo cuando se creó el CAE. Yo creo que no es lo más relevante. O sea, es que esto... Por eso pregunto, lo quiero dejar para muy claro. conseguir esa información, La comisión no se trata de Ricardo Lagos. La comisión no se trata del Partido Socialista. La comisión no se trata ni de Fidel Espinosa ni de Sergio Vitar. La situación se trata... O sea, la comisión se trata de la situación dramática en la que viven más de 1 millón de chilenos endeudados por estudiar, en que se tuvieron que enfrentar, muchas veces en instituciones de dudosa calidad, en que se tuvieron que enfrentar a que su llegada al mundo laboral fuera una llegada profundamente angustiante, llenos de deuda, llenos de crédito, con una mochila que les impedía desarrollarse laboralmente y que además, ojo, que hoy en día con uno de los cambios que hizo el presidente Piñera, ante la presión del movimiento estudiantil, fue establecer esto de la cuota contingente al ingreso. O sea, que la cuota no pase más allá del 10% del sueldo de la persona. Y también se rebajó la tasa de interés. Y se rebajó la tasa de interés, que era sobre el 6%. Que era casi un 6%, 5,8%, etcétera, que para que lo entendamos, ¿cierto? Eso, aunque no creas que la educación es un derecho social, aunque solo creas que es un crédito, que está bien que sea un crédito, es una tasa tremenda, o sea, para cualquier préstamo, ¿ya? Pero también está llevando a que muchos estudiantes trabajen en negro, porque no quieren declarar sus ingresos para no tener que gastarse toda su plata en el CAE, en pagar el CAE, en pagar la deuda. Entonces, el estudiar se termina convirtiendo en una pesadilla en vez de en un sueño. Esto no se trata de Ricardo Lagos. Ahora bien, a mí también debo confesar que no soy tan inocente. A mí también me interesa saber cómo toda la clase política de la época fue, digamos, tan ingenua de creer que esto era una política pública positiva. A mí me cuesta entenderlo. Así que también las responsabilidades políticas las vamos a tener que establecer. Cuando le cuesta entenderlo, ¿es porque sospecha de que acá se cometieron errores? ¿No se hizo el cálculo adecuado para saber qué era lo que iba a pasar con una medida de este tipo? ¿O cree que hubo una irregularidad directamente de otro tipo? Yo creo que esta política de la colaboración público-privada y de que los bancos podían solucionar, digamos, los problemas de las personas, se excedieron por completo, por decirlo menos. ¿Ya? Ahora, lo importante, te insisto, es que si vamos a legislar sobre crédito, yo no soy partidario de los créditos y me gustaría explicar por qué. Yo soy de la idea de que todo crédito es una forma de hacer un impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando dos personas acceden a algo que tiene el mismo precio, el que puede pagar de inmediato paga un precio. El que tiene que endeudarse con un crédito finalmente paga el precio del arancel más el interés que se acumula durante los años. Por lo tanto, para mí, todo crédito castiga a los pobres.
Por eso yo soy de la idea de que la educación debería ser un derecho social y que no corresponde a un estudiante de 18 años hacerse cargo del cómo la sociedad produce el conocimiento, cómo producimos profesionales. No es culpa de un muchacho de 18 años que quiere estudiar. Pero aún así, si vamos a hacer crédito, hagámoslo bien y no como el desastre que terminó siendo el crédito anual del Estado. Sí, solo para mencionar una de las explicaciones que entregó en su momento el expresidente Ricardo Lagos por el tema del CAE. Él reconoció que hubo un error de cálculo, Rafael dice, y dijo... Como Cristóbal Colón. Y dijo, los jóvenes tienen razón al estar molestos con el CAE. Si yo fuera joven, estaría contra el CAE. Reconoce ahí... Lo que pasa es que esto no es una digamos, imaginación frente amplista exagerada. Fue el Banco Mundial el que sacó un informe en el año 2011 diciendo que el Estado de Chile, si hubiese financiado la educación gratuita de todos los estudiantes desde la creación del CAE hasta el año 2011, se hubiese gastado menos plata que la plata que se gastó el Estado, pero no en pagar la educación, sino que en pagarle a los bancos, porque los bancos cobran más que los profesores, ¿ya? Cosa que todos sabemos, ¿ya? Entonces, esta política pública no es que nosotros seamos muy perspicaces para decir que es un desastre, es evidentemente un desastre, y además de ser profundamente injusta. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con esta investigación, quiénes son a quienes van a invitar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.